a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a reparar un Samsung A71 que no carga. Este es un fallo muy común en todos los dispositivos Samsung de la gama A. Hemos reparado muchísimos. Si eres técnico o tienes en tus manos este modelo, quédate hasta el final del vídeo para entender por qué está fallando este dispositivo. No vamos a tardar mucho con el desmontaje, vamos directamente al grano. Solo tenemos que quitar la tapa trasera, la carcasa intermedia y listo. Antes de tocar cualquier cosa, quitamos el conector de la batería. Este es el flex puente que une el módulo de carga con la placa base. Para saber dónde está el fallo de carga, solo tenemos que conectar el cargador y buscar los 5 voltios en el pin de carga. Si tenemos estos 5 voltios en el cargador, entonces hay que medir también en el conector FPC. Nosotros hemos reparado tantos dispositivos que no vamos a medir nada. Vamos a buscar directamente el culpable. Tardamos menos. Luego el voltaje del cargador pasa por el flex y llega aquí, en este conector FPC. Primero inspeccionamos el flex puente. Como norma general, uno de los 4 conectores FPC tiene fisuras en la soldadura, pero no siempre. Hoy lo vamos a ver. En estos conectores, prestar mucha atención en los laterales. No vamos a tardar mucho con la inspección, vamos directamente al fallo. Para inspeccionar bien estos conectores, tenemos que colocar el microscopio en 45 grados. De esta forma vamos a tener una buena imagen. Ahora vamos a inspeccionar el conector número 3. Este es el conector FPC de la subplaca base o el módulo de carga. Este conector parece bien. Seguimos a inspeccionar el conector FPC de la placa base. Primero le quitamos esta protección espumada. La soldadura parece bien. Mirar aquí, en el conector de plástico. Aquí se puede observar mucho mejor. El plástico se ha fracturado por la mitad. La solución en este caso es cambiar el conector por uno nuevo. Por este motivo, cuando encontramos fallos comunes, compramos algunos recambios para tener stock. En menos de 5 minutos vamos a cambiarlo por uno nuevo. Cuando dominamos la técnica es algo fácil. Aplicamos un poco de calor y flux para mejorar la extracción del conector.
Para extraerlo de forma fácil hay que repartir bien el calor por toda la superficie. Abajo en la descripción del vídeo tenemos una página web con la mayoría de las herramientas de nuestro laboratorio, moviluan.net. Échale un vistazo. Gracias. Limpiamos la zona con limpiacontactos y un poco de algodón. Podemos observar que el conector de al lado está bien, no ha sufrido nada. Aplicamos flux y estaño en pasta para cambiar la aleación. Si te gusta este tipo de contenido, dale un fuerte like y yo me encargo personalmente de grabar muchísimas reparaciones en nuestro laboratorio. Gracias. Con la ayuda de una malla desoldadora limpiamos la zona para retirar el estaño antiguo. La zona de trabajo se ha quedado espectacular. Volvemos a limpiar con limpiacontactos. Otra vez aplicamos un poco de flux y estaño en pasta. Para la soldadura utilizamos estaño de 183 grados Celsius. Con la punta del soldador a 350 grados Celsius pasamos por encima de todos los pads. No olvidar el flux, que es nuestro amigo en todo este proceso. De esta forma, cada pista se coge el estaño que le hace falta, nada más y nada menos. Esto sí, tienes que emplear un buen flux y un buen estaño. También puedes utilizar estaño en hilo. Es el momento de colocar el conector FPC. Utilizamos una estación de aire sin boquilla a 300 grados Celsius y 30% de aire. La temperatura depende de cada estación de aire y la distancia de trabajo. Por ejemplo, puedes subir un poco más la temperatura y alejar un poco la boquilla del conector. El truco consiste en repartir bien el calor y que el estaño funda de forma igual. Aquí tenemos el resultado final. La soldadura tiene que ser brillante y fuerte.
Los laterales me gusta soldarlos aparte. Estas patas de tamaño grande disipan muy bien el calor, así que utilizando una punta fina y estaño en hilo se sueldan bien. De esta forma soldamos todas las patas. Vamos en cámara rápida a montar el dispositivo. Conclusión final sobre el fallo de los Galaxy de la gama A. Los conectores de plástico en este modelo están hechos de un material de mala calidad y la soldadura de estaño en los laterales está malísima y con el paso del tiempo se fisura. Así que prestar mucha atención en el flex puente y en los dos conectores FPC. El problema de carga se arregla cambiando el flex puente o el conector de plástico dañado. Un buen microscopio te puede ayudar en ofrecer un diagnóstico de calidad. Conectamos el conector de carga para observar el consumo en la PowerZ. También podemos utilizar un tester USB. El dispositivo tiene un consumo de 1.8 amperios, que es un buen consumo para este modelo. Encendemos el móvil. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. Aquí podemos observar la carga en la pantalla. Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I